Un saludo, soy Michael José Rodríguez Calviño, editor de Ediciones Arte Cubano, sello editorial que pertenece al Consejo Nacional de las Artes Plásticas de Cuba, y tendré el gusto de moderar el panel Imaginarios y roles de las artes visuales cubanas en tiempos de pandemia. Me acompañan en este panel Alain Cabrera, fotógrafo, editor de la revista Arte Cubano, crítico de arte, y la máster en Ciencias del Arte Wendy Peñalver, editora de Arte Cubano Ediciones y también crítico de arte. Comenzaremos nuestro panel con la intervención Estrategias del arte, la crítica, la curaduría y la gestión cultural en la nueva circunstancia de aislamiento social que nos propone Alain Cabrera Fernández. Adelante, Alain. Sí, bueno, el tópico a tratar en esta intervención es un análisis sobre el soporte virtual, la redirección de las exposiciones, eventos culturales, etcétera, hacia el soporte virtual durante el año 2020. Es decir, esta redirección hacia el espacio ciberespacio, hacia el espacio virtual, desde las instituciones culturales y desde los proyectos creados desde la iniciativa privada, es decir, tanto desde artistas y curadores, fundamentalmente. Las redes sociales fue una de las plataformas fundamentales para esta redirección. Fundamentalmente Facebook, Instagram, Twitter y Telegram fueron los soportes más utilizados durante el 2020. Dentro de los eventos que a selección personal tuvieron una vanguardia, digamos, una presencia importante dentro de este espacio temporal, se encontró el 8º Salón de Arte Cubano Contemporáneo, organizado por el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, fundamentalmente en el espacio de un año, es decir, desde febrero de 2020 a febrero de 2021. Las estrategias que se habían trazado los especialistas y curadores del Centro de Desarrollo eran generalmente idénticas a las anteriores, es decir, la promoción y visibilidad de los artistas jóvenes, fundamentalmente, dentro del espacio institucional. En este caso, tuvieron que redirigir el evento, es decir, esta edición del salón, hacia el espacio virtual, a partir de una experiencia que llamaron Experimento 08 o número 8, precisamente, en consecuencia con la 8ª edición del Salón, donde más de un centenar de artistas de casi todas las provincias del país, entre 20 y 35 años, participaron en esta edición del evento. También crearon un directorio, un directorio de artistas denominado La Pesquisa. La Pesquisa, precisamente por esta acción de investigar sobre distintos grupos poblacionales, en este caso los propios artistas, y que los especialistas, curadores y demás personas vinculadas al medio artístico pudieran tener en este directorio una referencia, un estudio, un rastreo de estos participantes. La pesquisa, es decir, el directorio, estuvo disponible durante un mes a través de una red colaborativa de artes visuales denominada BIHART, es una plataforma cubana de exhibición de proyectos expositivos, y también desde este espacio tuvo la posibilidad de ser descargada durante un mes en formato PDF este directorio. También desde la perspectiva crítica, es decir, desde la crítica de artes visuales, tuvo lugar una jornada de teoría y crítica de arte en la provincia de Holguín titulada Un disparo en el hueco. Bajo esta idea, la temática abordada era la hiperconectividad actual y ejercicio de la crítica, positivo o negativo, en tono de interrogante. Esta idea del Centro de Artes Visuales de la provincia de Holguín estaba generada precisamente sobre esta redirección desde la crítica sobre eventos artísticos hacia la red virtual.
varios especialistas, académicos y artistas fueron invitados a participar en este encuentro, que fluctuó desde lo semipresencial, es decir, con conferencias, intervenciones puntuales, y las videoconferencias, archivos de audios también que pudieron enviar otros invitados al encuentro, lo cual potenciaba precisamente esta dualidad real-virtual que tanto es necesaria, sobre todo en este momento en que nos encontramos, el momento de la pandemia, pero potencia, como estaba diciendo, este encuentro que generalmente en el caso de los referentes a los eventos artísticos, la presencia siempre suele ser muy limitada. Ahora con esta dualidad, con lo real, la vinculación entre lo real y lo virtual, genera más posibilidades de participación y circulación de información, generar un diálogo constructivo sobre los encuentros de arte. Dentro de las exposiciones, se realizaron varias exposiciones también con temática semipresencial y desde la escena virtual, pero creo que una de las más significativas, de las más notorias, fue el POSIT 7. Es decir, el POSIT es un encuentro en formato de concurso que genera el Fondo Cubano de Bienes Culturales para promover y comercializar la obra de artistas jóvenes, fundamentalmente entre también no mayores de 35 años. Aunque en inicio la idea de POSIT de principios de año era hacerlo como tradicionalmente se hace, con presencia en la red de galerías del Fondo Cubano de Bienes Culturales, debido a la situación generada por la COVID-19, fue necesario también llevarlo al formato virtual, y en septiembre del 2020 generaron dos propuestas desde dos plataformas distintas, Behar, que ya la había mencionado antes, y Artemorphosis es una plataforma de artes visuales operada desde Zurich, Suiza, pero potenciando, promocionando las artes visuales cubanas. Más de 27 artistas estuvieron presentes en esta edición del POSIT, y como dato curioso decir que en la noche inaugural de las muestras virtuales, la red Behar determinó más de 2.000 visitas y 100 comentarios en las plataformas desde donde estuvieron circulando. A final del mes de la muestra virtual obtuvo más de 6.000 visitas, lo cual es una cifra considerable en cualquier exposición que se pueda visitar, sobre todo hasta donde conocíamos en principio, que era la presencia física a las exposiciones. Como cierre, quería dejar Noviembre Fotográfico, que es un evento que auspicia la Fototeca de Cuba, y en este caso el tema tratado era los usos de la fotografía. Era una idea que venía encaminada a celebrar también el 180 aniversario del arribo de la primera cámara de daguerrotipos a Cuba en 1840. Los especialistas de la fototeca, aunque para ese momento, finales ya en el segundo semestre del año 2020, se propició una apertura cultural con la semipresencia en exposiciones físicas en la institución, es decir, en la sede de la fototeca. El grueso del programa también estuvo dirigido hacia las redes sociales, fundamentalmente desde los perfiles de Facebook e Instagram de la institución. Los especialistas generaron 6 semanas de actividades desde las redes con constantemente acciones y actividades sobre fotografía antropológica, fotografía policial y criminalística, la fundación de la fototeca hasta sus exposiciones más recientes, la fotografía de publicidad, el álbum familiar y la fotografía encaminada al entretenimiento y a la pedagogía. Por último, solo acotar que es fundamental la redirección esta que se obtuvo a partir del inicio de la pandemia hacia la red, hacia el espacio virtual
aprovechando así con un mayor posicionamiento de las exposiciones y de los eventos en las redes sociales y en las plataformas que más o menos las instituciones y los artistas se han ido generando. Solo decir que a partir de ahora se hace más necesario una cohesión entre los equipos que vayan pudiéndose fomentar, entre curadores, museógrafos, historiadores del arte, comunicadores, críticos de arte, informáticos, webmaster, para lograr un producto de acabada factura cada vez mejor. Entonces, solo decir que quizás todo este nacimiento, toda esta promoción que se ha ido generando a partir de la llegada de la pandemia, quizás en algún momento haya que pensar agradecerlo. Además, pese a todo lo malo, lo negativo que ha podido traer, también habrá que agradecerlo en algún momento a un virus, a un murciélago primigenio que ha derivado en una pandemia. La segunda intervención de nuestro panel corre a cargo de Wendy Peñalver Sánchez. Tiene por título Ellos y Ellas, mundos exteriores e imaginados por el arte en tiempos de pandemia, y se centra en un análisis crítico al proyecto curatorial Distancias Conectadas. Adelante, Wendy. Bueno, mi ponencia deriva básicamente de lo comentado por Alain. Es una de las exposiciones que se han venido realizando durante este periodo de pandemia. Es la exposición Distancias Conectadas, y de cómo en esta exposición se trabajó el paisaje y lo paisajístico, que sabemos que es un elemento cuya percepción ha cambiado notablemente durante este periodo. La muestra fue realizada el año pasado, fue organizada por la Galería Transeúntes, y bueno, como bien comentaba, se integró a toda esta serie de eventos que tienen la finalidad de visibilizar el arte cubano en este tiempo de aparente inactividad creativa. La exposición se exhibió totalmente online, tuvo 2 ediciones, una dedicada a artistas masculinos y otra correspondiente a las féminas. Y si bien el tópico central giraba en torno a reflexionar a partir de toda esta situación sobre la pandemia, de él se derivaron otros subtemas que también fueron recurrentes, y ese es el caso del paisaje, de ahí a que el título de la ponencia tenga que ver con todos estos mundos que se han generado en el tiempo de COVID. El paisaje no ya entendido en su significación básica como ese territorio o espacio que puede ser observado desde otro lugar y que puede estar intervenido no por la mano del hombre, sino ya el paisaje desde el punto de vista artístico, que sabemos que es una noción que tiene otras implicaciones subjetivas que rebasan meramente el marco de lo físico. Estamos hablando del paisaje en este caso como un constructo mental eminentemente cultural, y ese espacio que no solo va a estar integrado por los seres humanos, sino también por ideas, por recuerdos, y claro está también por las emociones de los creadores. En esta exposición específicamente se dieron 3 acercamientos al tema del paisaje. Se trabajó el paisaje exterior, fuera citadino o fuera rural. Se trabajó igualmente el paisaje interior, que también tuvo algunas variaciones, y el paisaje imaginado, que es ese que brindó más libertad y espontaneidad a los creadores, porque sabemos que es el que está en la cabeza de cada artista. En el caso de esta exposición, el único artista que trabajó directamente en la representación visual del virus, de la partícula del virus, fue Juan Carlos Balseiro, que equiparó la estructura visual, como ya mencionaba, a la estructura de un organismo marino, que sabemos que, bueno, biológicamente no tienen que ver, pero visualmente sí tienen algunos puntos de convergencia. Entonces equiparó toda la peligrosidad y la incertidumbre que genera el mar precisamente a todo esta misma sensación que ha traído consigo la pandemia. El espacio citadino fue trabajado por Luis Enrique Camejo, que es nuestro gran pintor de la urbe, también por Marni Abriones. En el caso del paisaje citadino existen contradicciones o miradas contrapuestas, pues Luis Enrique Camejo trabaja un espacio muchas veces desolado, que es la imagen ahora más recurrente que estamos teniendo los cubanos de la capital y de toda la isla, y Marni Abriones en cambio trabaja ese paisaje urbano de una forma, con una estética un tanto naif, pero más bien abarrotado, llena de gente, sin espacios vacíos, que es más bien la emoción que ahora mismo está transmitiendo la ciudad, que se ha visto recluida dentro de sus propios límites. El caso de los paisajes interiores es trabajado por artistas como Nara Miranda, con una obra muy delicada, autorreferencial, en la que ella misma se sitúa al interior de la vivienda sobredimensionada, dialogando precisamente sobre esa incapacidad que casi todos estamos teniendo de permanecer al interior de las viviendas, que es el espacio que más ahora mismo estamos ocupando. Pero también lo hacen artistas como Jorge César Sáenz, Hilda María Enríquez, que en este caso traspolan el espacio interior al cuerpo mismo. O sea, el cuerpo se convierte en un espacio de autoconocimiento, de autocuidado, de autorreflexión,
que sabemos que es una tarea que también estamos tratando de llevar junto a todas las demás para lograr una estabilidad mental y emocional en este tiempo tan difícil. Mientras que el paisaje imaginado sí es trabajado por la gran mayoría de los artistas que integran la exposición. Está el caso de Eduardo Abela, que incorpora a los paisajes que ya conocemos elementos epocales diferentes o algunos otros accesorios que presentan este desfasaje epocal y nos hablan de un mundo construido por él. Está también Zaida del Río, que en el paisaje introduce elementos de la religión, como puede ser la representación de San Lázaro o de Buda, la religión que también se ha vuelto, como siempre, y lo es de siempre, una vía de escape muchas veces en esta situación. También otros como Alicia Leal, que incorporan criaturas fantásticas y precisamente dan toda esta idea de una realidad que se está imaginando para escapar de la que tenemos en el presente tan compleja. Si bien no es pertinente en el caso de exposiciones como estas, que tienen una nómina de artistas tanto femeninos como masculinos, caer en algunas comparaciones binarias, como puede ser la estética masculina o la femenina o las diferencias, sí se hace notable en esta exposición, como en el caso de las féminas, cuando representan al individuo, lo hacen como ser social, ser colectivo, y siempre este va a aparecer en los espacios acompañado o de la comunidad, o de su pareja, o de una mascota, y en el caso de los hombres casi siempre aparece solo el individuo. Hay una psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo, que siempre habla que desde el propio organismo de hombres y mujeres el hombre tiende a ir hacia adentro y tiende a interiorizar, y la mujer tiende a soltar, tiende a ser social y a abrirse ante estas situaciones, y tal vez algo de eso hay un poquito en esta muestra, que tuvo saldos positivos, pero también algunas deficiencias en cuanto a museografía y la manera de pensarse un poco el montaje, porque esto de las nuevas tecnologías, que en el mundo va muy adelante, nosotros casi que estamos ahora explorando. Lo cierto es que si Distancias Conectadas tuvo algunos elementos fallidos, digamos por así decirlo, en cuanto a ese tipo de museografía, sí fue una exposición, digamos, bien pertinente en lo que refiere a situar el arte cubano en todo el contexto de la pandemia, y también creo que para generar empatía por todo el sentir social ahora mismo. Bueno, independientemente de estos artistas y de estos proyectos expositivos, proyectos curatoriales que hemos tenido en este periodo pandémico, hay otro conjunto de creadores muy interesantes, con propuestas muy específicas, que también han estado trabajando durante este lapso de tiempo de manera directa o indirecta con propuestas que se relacionan de manera indirecta o directa con el coronavirus y con la situación que ha generado a nivel mundial y específicamente en Cuba. Yo les propongo un acercamiento a algunos de estos creadores, específicamente a qué series o a qué propuestas han defendido en este periodo pandémico. Llama la atención, en primer lugar, la fuerte presencia de fotógrafos. Tenemos un amplio conjunto de artistas dedicados a la fotografía que, ya sea en espacios públicos, saliendo en la búsqueda de ese instante decisivo, con una propuesta claramente documental, en espacios privados, pero mirando hacia el espacio público, o totalmente en espacios privados, mirando hacia lo que ocurre dentro de los espacios que habitamos de forma íntima, se han ido acercando ya sea a los efectos o a las dinámicas cotidianas propias de la pandemia, como a su propia subjetividad, a lo que ellos ven, sienten, perciben, a lo que piensan, siendo sometidos a viviendo dentro de una situación tan compleja como es la pandemia que todavía nos afecta. Entre esos artistas fotógrafos voy a señalar a tres. En primer lugar, a Raúl Cañivano, quien es posiblemente uno de los fotógrafos documentales o documentalistas más importantes con los que contamos actualmente en Cuba. Raúl ha ido desarrollando desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad una amplísima serie fotográfica realizada en espacios públicos, citadinos fundamentalmente, donde él va a reflejar las dinámicas cotidianas de los cubanos inmersos en la supervivencia diaria bajo la impronta del coronavirus. Cañivano tiene una habilidad extraordinaria para captar ese momento único que pasa
en un segundo y él es capaz de capturarlo por medio de la cámara, gracias a ese ojo tan entrenado que tiene en el ejercicio fotográfico, y llevarlo y convertirlo en una instantánea. Otro de los artistas de la fotografía que también están interesados en cómo se están comportando las dinámicas cotidianas, diarias, en la Cuba en COVID, es el propio Alain Cabrera, quien se encuentra con nosotros aquí con una serie fotográfica justamente titulada Gente de Barrio en tiempos de COVID. Alain vive en un reparto de La Habana, en el reparto Bahía, vive en un edificio y ha convertido las ventanas de su apartamento en una especie de observatorio para él, cámara en mano, ir captando cuáles son las dinámicas cotidianas diarias de sus vecinos. Es una propuesta fotográfica que se gesta en un espacio privado, pero con una visión hacia el espacio público. Y se mueve por caminos similares a los que nos ha propuesto Raúl Gañivano. Las personas inmersas en las estrategias de supervivencia cotidiana, en la búsqueda de alimentos, en los pocos momentos de socialización, tomando las medidas pertinentes que deben tomarse para evitar la propagación del virus, cómo la nueva realidad nos afecta y afecta esos comportamientos, modifica esos comportamientos cotidianos y nos obliga a establecer nuevas estrategias de socialización y de comunicación. Y la tercera artista a la que dentro de este conjunto de fotógrafos que ha trabajado exclusivamente en el espacio doméstico privado de puertas hacia adentro es Ailén Maleta, con una excelente serie fotográfica titulada Ánima, basada en la autorrepresentación. Ailén es una joven fotógrafa cubana que sigue una trayectoria que ha marcado significativas fotógrafas de nuestro país, como pueden ser Marta María Pérez Bravo, Cirenaica Moreira, Litzia Albiza, Lisandra López Otuyo, Carolina Vilches Monzón, por solo mencionar algunas. Ella se inserta dentro de esta línea de trabajo que alude siempre a la autorrepresentación. Es ella quien se autofotografía, inmersa ahora en un espacio doméstico vacío, en el cual ella se cuestiona el papel que cumple dentro de ese espacio doméstico y reflexiona constantemente sobre sus frustraciones, sobre sus dolores, sus angustias, sus anhelos, sus sueños nunca cumplidos, la forma tan abrupta en que la nueva realidad ha echado por tierra los planes que tenía, posibles negocios, posibles oportunidades de realización personal. La obra de Ailén Maleta pudiera ser susceptible a ser interpretada desde una perspectiva de género, por cuanto se autorrepresenta y por cuanto lo personal es político, y ella de alguna manera está constantemente está reflejando lo que siente, y ese reflejo pudiera ser espejo de otras tantas mujeres madres de familia que están pasando por una situación similar y que tienen que sobrevivir. Esa subjetividad, ese mundo interior emotivo que Ailén Maleta ha desarrollado durante el periodo pandémico, pues quedó circunscrito en esta serie fotográfica que recurre al blanco y a la tela, al tejido, como símbolos idóneos para reflexionar sobre esta realidad, sobre el no ser, sobre el silencio, sobre la pérdida, sobre el tiempo perdido, y también como espacio para entonces un resurgir una vez la pandemia concluya. Hay otros artistas también que desde la fotografía se han interesado fundamentalmente por espacios arquitectónicos. Tal es el caso de Claudio Sotolongo, con una serie fotográfica titulada dedicada a La Habana, que mezcla fotografía documental de detalles de espacios arquitectónicos de la ciudad, fundamentalmente detalles de tipo decorativo, con textos de escritores cubanos de la talla de Lezama Lima, por citar un ejemplo. Esta exposición, titulada Habana 00 S.A., era originalmente un proyecto concebido por Claudio para exhibir en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Tuvo que ser remodificado curatorialmente
desde todos los puntos de vista para entonces que fuera exhibido exclusivamente en la plataforma, en la red social, la plataforma visual de Instagram. Es un proyecto curatorial, una propuesta estética vista exclusivamente en esta plataforma, donde entonces Claudio mezcla de forma muy peculiar fotografía documental, memoria, el rescate del patrimonio arquitectónico cubano, el desgaste y la pérdida también de ese patrimonio arquitectónico y en estrecho vínculo con la literatura cubana. Hay otros creadores que desde la pintura y el grabado también han estado trabajando. Me voy a referir a 3 en específico. En primer lugar, a Wilfredo Prieto, a quien casi todos conocemos como un artista neoconceptual, pero que comenzó haciendo pintura y que de vez en cuando vuelve a la pintura. Apenas iniciaba en la cuarentena en La Habana, en Cuba, en el primer brote de coronavirus que tuvimos el año pasado, en el 2020, Wilfredo Prieto justamente coincide con la exhibición en la Galería Habana de uno de los más recientes proyectos curatoriales personales de Wilfredo Prieto, la exposición Fake News o Noticias Falsas. Es una exposición con un ejercicio curatorial en construcción cotidiana. Wilfredo Prieto todos los días se levantaba por la mañana, pintaba, consultaba las noticias en espacios virtuales, seleccionaba aquellas noticias que él consideraba falsas y traducía pictóricamente esa noticia en una pintura, en un conjunto de pinturas que iba y exponía ese día en la galería. O sea, la exposición se iba renovando todos los días, como mismo se van renovando las noticias en un diario, de forma tal que era un proyecto curatorial en proceso de construcción constante, jugando con la idea de la transitoriedad de la noticia, ya sea falsa o verdadera, y jugando con la idea de la transitoriedad de una pintura que va a ser exhibida y puede ser apreciada solamente en ese momento, en ese día, no en otro momento ni en otro día. Y jugando también con la visualidad, porque Wilfredo Prieto pintaba, eran pinturas abstractas muy simples, creadas administrando el óleo directamente o el acrílico directamente desde el tubo, y eso le daba una peculiaridad visual centrada en la deconstrucción de la imagen, como mismo los medios de comunicación deconstruyen la realidad, contribuyen a su opacidad hasta el punto de que en la actualidad no sabemos qué puede ser cierto o qué puede ser falso, como mismo nos podemos cuestionar dónde o no está el arte, si es o no una muestra como esa, una exposición o no. Por este mismo camino se mueve Óscar Junior Rodríguez, un pintor camagüeyano que ha estado haciendo durante toda la pandemia una especie de diario pictórico. Óscar se levanta por la mañana y lo primero que hace es una pequeña abstracción en un cuaderno de apuntes que tiene. Ya hace una abstracción por día. En esa pintura él vuelca toda su subjetividad, todo lo que siente, todo lo que percibe, lo que piensa. Y entonces ha ido construyendo poco a poco esta serie de diario pictórico que ha utilizado incluso como herramienta para impartir clases vía online, porque Óscar es profesor de la Academia de Artes Plásticas de Camagüey. No hay clases presenciales por razones obvias. Casi todos los contactos que establece con los alumnos es a través de WhatsApp, y ha ido utilizando esta especie de diario pictórico hecho por él para impartir clases de estética, hasta el punto de que los propios alumnos se han comenzado a construir, han comenzado a elaborar sus propios diarios pictóricos. Esta es una propuesta interesante por cuando trasciende el campo puramente artístico, pudiéramos decir, y ya cae de lleno en el campo de la docencia y establece entonces nuevas formas de socialización y de socialización del conocimiento, utilizando el arte a una obra artística, a una acción estética como herramienta, de forma tal que se crean nuevos mecanismos de interconexión entre espectadores y obras de arte y alumno-profesor. Y por último me voy a referir a Ángel Maydelín Calzadilla, que es una joven grabadora cubana, profesora de grabado de la Academia de Artes Plásticas de San Alejandro,
quien tuvo la posibilidad de organizar una exposición personal titulada Trash Data, que un poco vincula la idea de Wilfredo Prieto con la idea de Oscar Junior Rodríguez, porque Doña Maydelin lo que hizo fue reciclar todas las obras, todos los grabados que ella había ido desechando con el paso del tiempo, pruebas de artistas fundamentalmente, y reutilizarlos en una gran exposición donde muestra todo lo que ella había considerado desechable hasta este momento dentro de su creación. La muestra estuvo exhibida en el Taller Experimental de la Gráfica, que es uno de los centros de producción de grabado más importantes que hay en Ciudad de La Habana. Y es muy interesante porque entonces se centra en aquello que usualmente los artistas no consideran arte por cuanto lo desechan, y sin embargo ella lo retoma para socializarlo y visibilizarlo en este nuevo contexto. Estos son algunos de los artistas cubanos que han ido trabajando durante este periodo. Algunos se han acercado de manera directa a las consecuencias de la pandemia, a las dinámicas sociales que implantan, que han generado en nuestra realidad. Otros no tanto, pero lo más significativo, creo yo, es que a pesar de eso, como han demostrado Alain y han demostrado Wendy también, el arte cubano no ha cesado de trabajar. O sea, los artistas cubanos no han cesado de trabajar, el arte cubano no ha cesado de producir opciones en esa vorágine creativa que nos caracteriza, y estas intervenciones y estos artistas y estas propuestas estéticas a las que hemos hecho referencia forman parte de esa vorágine creativa que hemos tenido en tiempos de coronavirus. Vorágine que no se detiene, son muchos los proyectos curatoriales y las propuestas que se están gestando en estos momentos, y posiblemente sobre eso hablaremos en otro momento, incluyendo la próxima Bienal de La Habana, que es un evento que se está gestando en estos momentos. Ha sido un placer participar en el panel, exponer nuestras consideraciones. Espero que lo hayan disfrutado y espero que nos podamos encontrar en otro encuentro de LASA, de forma virtual o de forma presencial, para hablar un poco sobre las dinámicas culturales y artísticas de la Cuba actual. Muchas gracias.